Bueno, Claro, vamos, no les estoy dando tiempo ni un respiro, pasamos de una ponencia a otra. Aquí es un horario difícil porque estamos al mediodía en Argentina. Bueno, lo mismo para toda Sudamérica. Ya es hora de almorzar, pero bueno, vamos a estar aquí. Quizá apaguemos la cámara y almorcemos mientras escuchamos, ¿verdad? Posiblemente. Bueno, me da el gusto de presentarles otra vez, quizá haya alguno que no lo haya eh, conocido en la ponencia que ya hizo anteriormente el día lunes con Evelyn, pero bueno, les cuento y les presento a Bert Goldschmidt. Él es licenciado de Ciencias de la Actividad Física y los Deportes, es Master Coach, Nordic, Nordic Walking Alpha, es encargado de la formación de profesionales de marcha nórdica en España. Y bueno, no me canso de repetirlo, que es la persona que me transmitió esto y hizo que yo decidiera traer este deporte a Argentina. Así que una vez más te vuelvo a agradecer por esa pasión que contagias, Fran, porque eso fue lo que fue el empuje que me dio a mí para que yo pudiera iniciar esta actividad aquí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco no, va a hablar el experto de teoría del entrenamiento en el ámbito de la marcha nórdica. Así que bueno, te doy el micrófono a ti. muy Muchas bien, gracias muchas por gracias. Pues nada, em, bueno, ya un poco escuchando las otras charlas, ¿no? Entonces, lo que también dijo un poco la última vez, ¿qué es el Nordic Walking, no? Eso para mí vuelve siendo muy interesante mi definición que os he compartido la última vez, que es un concepto de movimiento, es una técnica según el objetivo, con unas características, es un entrenamiento suave y efectivo y es un deporte de competición. Mi enfoque y de donde también vengo es un poco como otros lo han compartido, como acabamos de escuchar Edo, también he estudiado, o sea, educación física, ¿no? Entonces, una parte es importante, la enseñanza. Y la enseñanza existe en la educación física, existe en la matemática, tiene sus métodos, sus principios. Y de hecho, cuando venía aquí a España existía aún el licenciado en educación física. Eh, Mi rama donde me he especializado no fue fue en una rama de rehabilitación y salud, pero también estaba en la rama de alto rendimiento, en este caso en el baloncesto, donde por lo tanto lo importante era la parte de la preparación física dentro del deporte, o sea, lo que llamamos el control del entrenamiento, ¿no? Entonces, claro, ahora vuelven todas estas partes, de alguna forma, ser reales en algo que se llama Nordic Walking. Es brutal. Cuando yo entonces conozco el Nordic Walking en el 2005, por parte de una instructora, una mujer que no era ni licenciada de deporte, simplemente era una instructora entusiasmada y me enseña el Nordic Walking con una metodología, me quedo como decir, jolín, has estudiado tanto y esto, y ahora alguien en un pispás te explica algo tan genial, tan básico, que es entrenamiento, que es enseñanza, que resume todo, ¿no? Luego en todo este proceso hemos intentado adaptar el Nordic Walking por todas estas facetas, ¿no? Digamos, incluso lo que antes hemos oído con de los niños, de los mayores, de los deportistas, o sea, todo este gran abanico. ¿Qué es lo más importante? Pues al final,
para mí lo más importante, muy poco después de haber iniciado la primera persona en la técnica o en el uso de los bastones, era, ¿y cómo le voy ahora a entrenar? O sea, ¿qué hago ahora con esto que he aprendido? Porque yo no soy un guía o un monitor que viene la gente detrás de mí y ya está, sino mi actuación siempre es de decir, tú persona, tú, ¿quieres hacer algo conmigo que sea natación, bicicleta, cualquier actividad física para mejorar? O incluso, de donde yo venía, de rehabilitar. Entonces, de repente, tengo una herramienta nueva, que es el Nordic Walking, donde no necesito una piscina, donde no necesito un gimnasio, ni colchonetas, ni nada, simplemente lo puedo practicar al aire libre. O sea, puedo entrenar con algo perfecto. Y ahí es donde cada vez más he visto, es el entrenamiento, la componente más importante quizás. Cuando entrenaba yo mismo o como entrenador, la verdad, lo que siempre dudaba incluso de mí, si soy un buen entrenador. Entrenador en cuestiones si soy realmente capaz de diseñar un programa, un entrenamiento, con todos estos detalles para que esta persona lo lleve a un estado físico mejor. Y en el deporte, y ahí viene mi problema con el deporte y deporte de competición, cuando salió hace ya bastante tiempo, salió porque no podía hacer más deporte de competición porque no era saludable. Todo lo que yo había hecho en el deporte no era saludable. Era entrenar a una persona para que su rendimiento, su acondicionamiento físico era para ganar. Ganar una oposición incluso para los policías que aquí entrenaba. Pero siempre el entrenamiento tenía el propósito de esto. En mi campo de trabajo, contrario de la rehabilitación y terapia, actividad física como terapia, ahí era rehabilitar, ahí era claro, era un proceso de terapia. Pero el gran parte entre medio que cada vez con los años se ha puesto más en marcha, que es la salud, que es el envejecimiento activo, toda esta crisis de problemas, necesita un entrenamiento que no tiene que ser de rehabilitación, porque incluso la mayoría no somos terapeutas, pero lo que no necesita es un entrenamiento que es el del deporte. Pero todo tiene las mismas bases, tiene la misma teoría. Ahora, por curiosidad, he sacado este libro que es Fisiología de Deporte, o sea, la medicina de deporte. Y solamente he abierto una página y he dicho, me recuerdo, y era mucho estudiar. Claro, porque aquí tenemos bases químicos, fisiológicos, que hay que entender. Eso es nuestro organismo. Y esto me recuerdo, claro, en esta fase de hace años, pues lo he estudiado y luego vamos y lo interpretamos y llegamos a nuestros hábitos. Y muy bien, me parece genial. Pero a dónde voy es, si hablamos del entrenamiento, vosotros, yo, os consideráis realmente con las competencias suficientes para llamaros entrenador. ¿Quién de vosotros, simplemente la mano arriba, es entrenador o se siente como entrenador porque lo ha estudiado? Podéis subir la mano, no pasa nada. No es una prueba, pero alguien puede decir, yo soy entrenador y sé cómo entrenar. ¿Ah? Entonces, incluso a veces yo tengo el título de entrenador de natación, tengo el título de entrenación de bádminton, de entrenación, o sea, yo soy un gran entrenador realmente.
Este compañero, bueno, compañero porque es aquí del pueblo, pero es un gran profesional, Juan Ramón Herida Elbar, ha escrito un libro, El entrenamiento de la fuerza para la salud, para la mejora de la condición física y la salud. Este es un crack. O sea, este sabe, pero sabe, está aquí en la Universidad de Elche, pero también en Madrid. O sea, está en la investigación. Y entonces, cuando he repasado este libro, lo que he hecho es adaptarlo en un pequeño PowerPoint y os lo voy a enseñar para simplemente guiaros a través de algo que yo mismo es como una guía, es volver a realmente confirmarme de lo que poco sé. Y realmente que sé nada. Pero lo bueno es que el Nordic Walking no es tanto tampoco. Entonces, quizás llego por primera vez a ser lo más acertado, porque si me recuerdo en otros ámbitos, la verdad, no lo sé. No quiero ni recordarme a veces. Entonces, vamos a ver. Entonces aquí, ¿lo veis bien? ¿Sí? ¿Lo veis bien? Entonces, lo aquí veis, el nombre es importante porque todo esto no he sacado yo, es todo a través de este libro. Y lo que voy a intentar ahora en ese tiempo, un poco ver cómo lo he podido adaptar e incluso mis experiencias en concretos con el último grupo de Madrid, del Club de Nordic Walkers, ¿vale? Lo que me he vuelto a dar cuenta primero, igual como en Nordic Walking, esto tampoco no lleva tantos años. O sea, las conclusiones, las investigaciones que hay hoy en día todavía tampoco no son gran acertaciones. Todavía hay muchas discusiones, muchos que dicen uno esto y esto. Y la base del 1936, o sea, la observación de la adaptación a través del estrés, lo que vemos en la naturaleza es un proceso de evolución, ¿no? Es decir, damos algo, unos estímulos a un organismo. O sea, lo jodemos, lo dejamos pasar mal, ¿para qué? Para que se produzca una adaptación. Y esto tenemos que reconocer, esto es la base del entrenamiento, si queremos hablar del entrenamiento. Y aquí quiero pasarlo bastante rápido, simplemente que lo veis. Pregunto siempre, ¿qué es la carga en el Nordic Walking? Os lo quiero preguntar. Simplemente alguien abre el micrófono y me dice, la carga en el Nordic Walking es esto. Abrir y gritarlo bien fuerte dentro. Venga, José Antonio, ¿qué es la carga en el Nordic Walking? ¿Cómo definimos la carga? ¿Nadie? Bueno, no os dejan hablar, abrir. Perdona, que estaba haciendo otra cosa. Ya, por eso te he pillado, ¿eh? La carga. ¿Cuál crees tú es la carga en el Nordic Walking? Si hablamos de cargas, ¿cuál es la carga que tenemos en el Nordic Walking? La carga en el impulso, ¿no? Cuando clavamos el Por ejemplo, bien, aprobado, ¿eh? Ya te dejo. El impulso. Eso es una posibilidad donde podemos hacer una carga más o menos, ¿vale? Tenemos una carga que tenemos siempre si vamos a la calle. Aquí sentado, ¿cuál es la carga? Que viene de arriba, que es la propia gravedad que actúa, que en el agua no lo tengo, por eso estoy con el agua fitness limitado. Los bastones, ¿cuánto pesan? Pues pesan muy poco, además queremos que pesan muy pocos. Luego había un evento, el Power, que dice, no, ahora voy a hacer que los bastones pesan un huevo. O sea, es decir, que queremos que los bastones pesan nada y ahora queremos que lo pesan. ¿Por qué? Porque, claro, es que no tenemos carga, los bastones no son una carga. Los malos bastones son una carga porque son de aluminio. Pero los otros, entonces ponemos ahora kilos en los buenos bastones para que pesen más. Pero la razón es por la carga, ¿vale? Entonces, ahora sería poner esta carga, ¿eh?
Y esto ya hablamos de la dosificación y ahí la comparación con los medicamentos. Ayer vi un reportaje brutal sobre cuántos analgésicos toman los deportistas, en concreto los futbolistas, en todas las ligas. O sea, se toman mucho, mucho para no sentir dolor. ¿Ah? Es decir, ¿cuánto dosificación necesito para que no sentir dolor en la cabeza? ¿Ah? Y si pongo demasiado, incluso ya no tengo dolor de cabeza, pero si acaso, y esto lo hacen, pues tomo uno. Entonces, ¿qué produce esto a largo plazo? Pues produce muchas cosas que ahora se están investigando. Entonces, es muy importante saber cómo gestionar la carga y la dosificación. Y aquí, si esto somos capaces de controlar, wow, chicos, entonces lo tenemos. Y esto es algo que con la experiencia, tenemos ahora preparadores físicos que tienen muchos años de experiencia y por lo cual llegan muy cerca, pero llegan cerca y a veces no tenemos suficiente realmente ni controles para estar seguro. Entonces, componentes que me interesan ahora de hablar son volumen. ¿Cuál es el volumen en el Nordic Walking? Adelante, a ver si participáis un poco. Abrir el micro y decir, ¿cuál es el volumen en el Nordic Walking? Solamente tenéis que abrir abajo vuestro micrófono. Os ayudo. Volumen es la distancia. Por ejemplo, en una hora y media de sesión que tenéis, pues a lo mejor hacemos 5, 6, 7 kilómetros. Esto es mi volumen. Pero también el volumen puede ser el tiempo en sí. Exactamente. Entonces, estas dos variables tenemos en el Nordic Walking. Es fácil de determinar. ¿Cuánto ponéis en vuestra sesión de Nordic Walking? Pues más o menos esto, 60, 45. ¿Eh? O sea, esto sería el volumen. La intensidad no es lo mismo como el volumen, porque no es lo mismo. ¿Y cómo lo defino en el Nordic Walking? ¿Podría ser la distancia por tiempo? ¿Cuánto tarda en recorrer cierta distancia? Puede ser, no, es esto. Es la juntación del volumen con el tiempo, con la distancia. Es decir, si tengo 60 minutos y hago 8 kilómetros, lo he hecho muy intenso. Y si lo he hecho solamente 3 kilómetros en 60 minutos, pues mi intensidad ha sido no muy intensa. Siempre según el sujeto, ¿vale? Con lo cual, allí tenemos la intensidad, el volumen. Y el otro es la densidad. ¿Qué puede ser la densidad? ¿Qué variante más incluimos? ¿Alguien lo sabe? Pues los descansos. ¿Ah? Pausas de recuperación. 60 minutos puedo descansar más, puede ser un descanso activo o un descanso completo o puede ser cualquier cosa, pero entonces si una sesión de entrenamiento ha sido muy denso, entonces es que no he tenido ni tiempo para tomar agua. ¿Ah? Entonces esta. Luego también tenemos la complejidad, hay varios factores, pero no quiero entrar demasiado en detalles. Luego, claro, ¿cuáles son los ejercicios? Y ahí hemos visto si nos quedamos en el caminar. Al principio decimos mucho caminar, caminatas aquí por la montaña, caminatas por la playa, caminatas en el polideportivo, caminatas esto. Y de repente la gente ya no viene, porque dicen caminar por ellos solo. Entonces ya empezamos a incluir todo tipo de ejercicios que hoy en día conocéis, ¿vale? Entonces, pues hay un amplio mundo de ejercicios del fitness, de donde sea, ¿vale? Y luego la metodología. Pues los métodos del entrenamiento son bastante conocidos. El más famoso, bueno, los dos son famosos, es el continuo y el parcial o la combinación, ¿vale? Es decir, ¿qué sería en el Nordic Walking un continuo? Pues lo que creo que la mayoría conocéis y lo que hemos hecho al principio hasta aburrirnos es salimos del punto A y volvemos al punto A. Todo el rato en un continuo,
¿vale? Hasta que nos hemos dado cuenta, joder, es bastante aburrido y podríamos hacer algún intervalo. Y los intervalos pueden ser de todo tipo y podríamos incluso hablar de trabajar en pirámide, es decir, empezamos con 400, 800, 1200, volvemos a 800, 400, pirámide inverso y al revés, ¿vale? La carga y la recuperación. Pues ya hablamos de algo donde si realmente entramos en todo esto y vendemos el producto de entrenamiento, entonces, o sea, vendemos algo que decimos algo que se podría comprobar y al final incluso podríamos cagarlo, o sea, es decir, hacerlo muy mal y nos pueden denunciar. Porque, claro, si esto no respetamos esta parte tan importante que, no sé si os recordáis el supercompensación, o sea, decir, ¿cuánto tiempo tengo que descansar? Pero yo no quiero descansar. ¿No? Los que lleváis un gimnasio o lo que habéis hecho gimnasio, el gran problema es que no vengas todos los días. Bueno, ya puedes venir todos los días porque aparte tengo spa, aparte tengo yoga, aparte tengo pilates y aparte tengo mis máquinas. Puedes venir, pero no puedes hacer el tren inferior hoy, mañana, pasado mañana, porque necesitas un descanso. Y este descanso y esta recuperación es lo más importante. Ojo, lo que os digo, ahora hay investigaciones sobre la frecuencia latal entre por la noche que se mide exactamente cómo es tu cardiograma para saber en la fase de ¿para qué? Que descanses, que recuperas como óptimo. Hay un médico suizo que está investigando allí y esto es la leche. O sea, ahí se puede ver si alguien ha entrenado bien. Por lo tanto, es importante que tenemos esto en cuenta. Y aquí simplemente pues es interesante recordarse cuánto tarda algo en recuperarse. Y muchas cosas muy rápido, porque después de 1 hora haciendo Nordic Walking intenso, después de 3 horas, yo estoy bien. O sea, podría ir, ahora quiero ir a correr. Porque muchos parámetros se han recuperado, pero otros no. Y aquí lo vemos. Hay algunos que tardan bastante tiempo. Y esto es importante, entonces, de reconocer. Y esto, desde luego, depende si mi carga ha sido mucho. Allí tenemos que volver. ¿Cuánta carga podemos dar a un alumno? Ojo, nuestros alumnos no son deportistas de élite. No son ni siquiera niños. No son jóvenes. Son gente de una edad avanzada y muchos que no han hecho deporte hace mucho tiempo. Por lo cual, una carga que para ti o nosotros puede parecer muy poco, puede ser para ellos una carga importante, importante. Hay personas aquí que tengo en mis grupos con una vuelta en el polideportivo 400 metros, es un reto. Por lo cual, esto tengo que tener muy en cuenta. Y corresponde al cuerpo donde y exactamente cómo. Aquí otra vez, o sea, es más... Este libro os lo pongo para que lo podáis ver donde leerlo, pero lo aconsejo muchísimo, ¿vale? Por lo cual, lo que habéis oído, lo de la sobrecarga sobre entrenamiento es importante. Bueno, entonces, ayer creo que Javi lo dijo y le pregunté, ¿qué crees que ha sido lo mejor desde el año 2013 con la incorporación del Nordic Walking como deporte en la federación o que lo vemos como un deporte, ¿vale? Entonces ahí coincido que el entrenamiento de repente se ha enfocado a personas que hasta entonces no he visto o jamás me lo he pensado que lo enfoco así, un entrenamiento. Lo que pasa, siempre lo he entrenado así, pero era muy interesante, en concreto con este grupo que hemos iniciado
2 veces, y la última vez fue en concreto en diciembre de 2019, un plan de entrenamiento para personas que realmente quieren o querían o han participado en el deporte de Nordic Walking, o sea, en las carreras de la federación, ¿vale? Por lo cual había que hacer un entrenamiento con unas cargas que hasta ahora lo considero, bueno, no han sido tan importantes, pero ahora eran, por ejemplo, Miguel viene del triatlón, o otros que vienen del atletismo, de maratón, etcétera, que están bien, ni siquiera porque tienen lesiones. Entonces, claro, la cuestión era, y lo que aquí veis, no solamente aquí los quiero recordar cómo son los parámetros, que serían 4 kilómetros el volumen, la frecuencia cardíaca máxima me puede dar la supervisión y la intensidad, y el método, lo que veis aquí, entre intervalos y continuo, y la planificación. Porque todo, aparte de los parámetros, digamos, de una sesión, es la globalidad en la planificación. Es decir, en el deporte ya lo sabemos, es la temporada, pero lo interesante ahora es trasladar todo esto al aspecto de la salud, ¿vale? Pero aquí simplemente os quiero ver, entonces tenemos un microciclo, ¿vale? Que yo en este caso lo he hecho de 2 semanas y luego dentro de un macrociclo, ¿vale? Entonces, pues aquí veis, por ejemplo, una parte importante que tengo que poco a poco aumentar. Algo que en el primer ciclo ha sido de 4, luego llega a 5 kilómetros. Y luego al final del primer mesociclo, y eso al principio también, lo que son las evaluaciones, ¿no? Que pueden ser en una prueba test, en ese caso hicimos como si fuera una carrera, ¿vale? Y luego, pues, RECOM, por ejemplo, recuperación, etcétera, etcétera. Entonces, sería, por ejemplo, un ejemplo cómo diseño un entrenamiento, en ese caso, sí para un alumnado, más bien, no el típico, pero que puedo perfectamente trasladarlo. Es más, entonces, tengo aquí en Alfaz, esto es un grupo de Madrid, pero aquí en Alfaz combino esto. Es decir, si uno tiene a lo mejor 7 kilómetros o 2 kilómetros en una pista de atletismo, el que necesita hacer 2 kilómetros lo hace y lo tengo controlado. Pero el que solamente hace 1 kilómetro, también lo tengo controlado. Esto, por lo cual, ¿dónde mejor lo controlo? En una pista de atletismo, porque todos tengo controlado a su carga, a su intensidad y su volumen. Ahora, si voy fuera, por ejemplo, ahora, desde la semana pasada, también estoy fuera, en un bosque, claro, ahora pierdo los grupos. Tengo ahí detrás uno, en el medio otro. Entonces, creo circuitos de, por ejemplo, 500 metros, distancias de 1 kilómetro. Ellos empiezan a conocer esas distancias, esos volúmenes, y dentro de ahí cada uno puede ir a su intensidad. Luego lo recupero todos juntos y así empiezo dentro de un grupo con mucha variación, pues tener cada uno a su carga, a su intensidad, ¿vale? Y luego, pues lo combino, desde luego, ahora serían las calidades físicas, cuáles queremos trabajar. Y cuáles calidades físicas, probablemente, primero siempre nos sale la resistencia. De hecho, era muchos años la más importante. Y por lo cual está bien. ¿Cómo lo controlo? Midiendo el pulso, ¿vale? Frecuencia cardíaca máxima, 220 menos la edad, ya tengo 100%, pues más o menos 50, pues ya tengo, bueno, ya soy un crack, ya manejo la resistencia, ¿vale? Ahí hay una pregunta. Sí, entra. Quería preguntarte, ¿tenés otro método que no sea la frecuencia cardíaca? Bueno, O sea, ¿tenés alguna evaluación
Sí. alguna evaluación inicial como para ver cuál es la intensidad de trabajo, que no sea la frecuencia cardíaca? La primera es, digamos, las cuatro, digamos, los que vemos, ¿no? O sea, color rojo, sudor, falta de respiración, el aspecto general. Para eso hacemos el SMILE, ¿no? De la escala de Borg. De hecho, viene de ahí, ¿no? Relacionar, y es casi, o sea, la mejor que se recomienda, ¿no? Viene, de hecho, del entrenamiento de la rehabilitación con pacientes cardiovasculares, ¿no? Entonces, esto funciona bien. Entonces, además, es mucho más importante, aparte de tener el pulso, saber medir el pulso, y aparte de que ya tenemos todos ahora los ordenadores de medir la frecuencia cardíaca, incluso aquí directamente sin cinta, ¿no? Entonces, todo esto es para controlar la frecuencia cardíaca, y esto es en este gran ámbito de la resistencia. Ok, muy bien. Ahora de repente viene, pero es mucho más importante entrenar la fuerza. Oh, entonces, ¿cómo entreno la fuerza? Bueno, ningún problema, porque el Nordic Walking entrena el 90% de los músculos. Toma. ¿Y quién le ha dicho esto? ¿Y quién lo ha comprobado? Dime algún estudio hoy en día que ha comprobado esto. No es el problema de hacerlo, es el problema de realmente hacerlo, porque no hay métodos suficientes para colocar en todos los músculos para tener... Eso es muy complicado, eso es muy complicado. Pero el sentido común no es muy complicado. Es muy obvio, si muevo mucho, entonces se actúa. Pero eso es un entrenamiento de fuerza. Y ahí entramos en un apartado muy grande, que es la fuerza y cómo lo entreno, ¿no? Pues aumentar la fuerza, la calidad de la fuerza, el oxígeno de la fuerza, la velocidad de la fuerza. Bueno, entonces estamos otra vez en estos libros que nos damos cuenta de que no sabemos ni la mitad de lo que sabíamos, y tampoco no lo sabemos. Incluso los expertos se están peleando, porque ahora lo más importante, y ahí veo a Paco, creo que lo he visto, es el equilibrio. ¿Cómo? ¿Cómo es que el equilibrio? ¿Pero el equilibrio? No tenemos equilibrio. Hoy el equilibrio es súper importante. ¿Para quién? Para nuestros alumnos. Porque lo siento, Edu, mis alumnos, vuestros alumnos, el 90% van a ser estas personas entre... Y no digo ni las edades ya, pero mirad las estadísticas demográficas. No vamos a tener niños, es que los niños no van a existir. Van a existir los jóvenes de 80 años, jóvenes niños de 80 años. Por lo cual, no tengo que ir al cole, puedo crear nuevos coles. Y esto es lo importante, y esto tenemos que hablar. Me parece genial que hablamos de la competición, hablamos del colegio, pero nuestro enfoque es y ahí tenemos que saber cómo entrenar y qué es lo importante. Por lo cual, ahí es importante que me dice este médico que es experto de esto. Y eso es, por ejemplo, Paco. ¿Eh? Me dice, fuerza de tren inferior. ¿Para qué? Para que puedan subir de la silla toda su vida. Eso es lo más importante, esa musculatura. ¿Vale? Y que tengan equilibrio, coordinación, porque en algún borde, esto si se caen es una fractura del fémur y es la muerte segura. ¡Buah! Entonces, claro, entonces, ¿cómo hago ahora mi entrenamiento? Entonces camino mucho menos. Hago más ejercicios de sentadillas con bastones. Ya no camino y miro tanto a la resistencia. No, de repente tengo en el enfoque mucho más lo que es la movilidad también, la coordinación. ¡Wow! Pero entonces, ¿esto ya cómo se entrena? Pues los parámetros son muy parecidos, aunque no tiene por qué ni tanta complejidad, ¿no? Como medir la resistencia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con, a partir del momento de que yo he enseñado a una persona la técnica de Nordic Walking, muy rápido tengo que plantear, ahora, ¿qué ofrezco yo como instructor? Y si ofrezco algo recreativo, ven a caminar conmigo, pásalo bien, no hay ningún problema.
Pero si realmente me propongo y digo, no, no, quiero un poco más, quiero realmente entrenar a esta persona. Porque ahora aquí ha entrado muy fuerte lo que es la prescripción del ejercicio físico. O sea, mi federación no es la de deporte. Además, podría ahora discutir, habría un debate. Es que no es mi deporte noble. El Nordic Walking ni es noble ni no noble. El Nordic Walking es una actividad física, un ejercicio físico ideal. ¿Para qué? Para que el médico prescribe un ejercicio. ¿Vale? Y punto. Y con deporte nada. Yo ahora he hecho deporte con el Nordic Walking y he visto otra vez mi monstruo dentro de mí que quiere ganar, que quiere engañar, que quiere... Y después estoy 3 días, 4 días, no, una semana con una sobrecarga en el glúteos que no puedo con mi vida. Yo. O sea, es decir, y me pongo triste porque no soy campeón de España. O sea, ¿a dónde voy? O sea, es decir, el deporte lo he vivido suficiente. Y muchos lo habéis vivido suficientes años y sabéis, puesto tenéis las rodillas como lo tenéis y tenéis las lesiones como tenéis. ¿Por qué queremos inventar un deporte que no es necesario? Pero sí necesitamos entrenar bien. Y el deporte siempre ha hecho un poco, bueno, sabéis que soy de Alemania y he tenido la gran suerte de estar en la Universidad de Colonia de Deporte, que es incluso... siempre ha cooperado con la de Leipzig, la de la DDR, y las investigaciones del entrenamiento, alto rendimiento, ¿a dónde iban? A un sujeto para siempre buscar lo mejor, la calidad, pero encima de la salud, encima de la salud, encima de la salud. Entonces, reglamentos, podiums, no. Motivación sí puedo crear. Y la motivación sí he creado a veces de decir, joder, es que Nordic Walking es un deporte ahora. Y de repente habían ojos abiertos que hasta entonces no estaban abiertos, ¿no? Y dicen, ay, no me digas deporte, oh, entonces yo también. O sea, sobre todo para los hombres. ¿Eh? Ahora sí puedo competir. Pues digo, sí, pero vas a competir. Podemos ir a una competición para verlo, incluso para participarlo. Pero ojo, camina con tu intensidad, con tu carga, con tu entrenamiento. Entonces es importante que eso no perdemos. O sea, ahí estoy ahora, la verdad, un poco, como diríamos, despistado, no sé. Pero, o sea, incluso en la formación, o sea, tenemos ahora, nos iniciamos bien con una metodología. Os he enseñado, ¿no? El otro día, y todos los 10 pasos, los 3 pasos, el original, todo enseñamos muy bien lo que es las características del Nordic Walking. 2 días y ya está. Entonces, pero rápido tenemos que enseñar a esta gente las bases de entrenamiento. He formado ahora 2 promociones en la Federación de Montaña en el oficial, en el curso oficial. No hay todavía ni teoría de entrenamiento ahí y salen con el título de entrenador de marcha nórdica. O sea, en el último lo pusimos en Madrid porque pusimos 30 horas más. O sea, los pobres alumnos, imagínate, 30 horas más, porque sí. Y hablamos de esto porque me parece fundamental. Y ya te digo, o sea, 5 años estudiando ciencias de deporte, 20 años como entrenador en el alto rendimiento de deporte, y todavía tengo dudas y me siento como un no experto en el entrenamiento. De hecho, esta charla lo hago en este plan porque no me considero ni competente a hablaros con detalles sobre estos parámetros, ¿no? Hay incluso muchos entrenadores en los gimnasios que saben mucho más que yo, ¿no? Pero sí, y ahí coincido con Edu otra vez, a través de mi posibilidad de hacer, de tener muchos alumnos, muchos grupos, muchas prácticas donde podría desarrollar todo este tema, pues he llegado a ver, es muy bueno y es muy fácil entrenar con esos parámetros que antes os he dicho. Volumen, intensidad, método, control, ¿vale?
Y si podemos siempre redactar, claro, no tenemos tiempo, pero tener un diario de entrenamiento que la gente se apunta, pues eso lo hacemos nosotros, o lo apoyamos con el grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp de entrenamiento donde decimos, comparte tú tus entrenamientos, yo lo cojo, yo te hago el plan de entrenamientos. Allí viene mucho de vosotros, y esto es ahora donde os animo de, si queréis trabajar realmente en el Nordic Walking, podéis hacer muchas cosas, ofrecerlo. ¿eh? Y eso es bastante fácil. ¿Vale? Bueno, llegamos, porque ahora empieza, yo me voy a repetir y la verdad ya he dicho todo lo que es importante, el resto ya no es importante. Pero a lo mejor a través de alguna pregunta inteligente, que no significa que no podéis preguntar lo que queréis, pero lo que quizás más es para ampliamente algo que aprovecha a todo el mundo. Pensadlo. Bien. Así que ahora... ¿Alguien quiere preguntar? Sí, José. Sí, yo entiendo tus argumentos, ¿eh? Entiendo tus argumentos. Lo que pasa es que has dicho una sentencia ahí que, bueno, que yo no estoy de acuerdo contigo totalmente, ¿no? Porque dice, bueno, es que el Nordic Walking no puede ser, la marcha nórdica, el Nordic Walking no tiene por qué ser un deporte. Bueno, la natación no es un deporte, o sea, no todo el deporte tiene que ir dirigido a una competición, ¿no? De hecho, siempre se ha comparado la marcha nórdica con la natación en cuanto, bueno, al tipo de entrenamiento o a la musculatura que se moviliza y tal. Yo creo que el deporte en sí no es malo, ¿no? Es verdad que tú lo has dicho, que despierta la fiera que tenemos dentro. Y en la marcha nórdica, por lo menos la competición, yo lo fui a comentar ayer, pero bueno, como había otra charla pendiente de Javi, digo, bueno, en cuanto a que en Argentina o no, Hispanoamérica se pueda ir visualizando, ¿no? El deporte competitivo aquí en España, porque se puede, la competición se puede extrapolar allí y tal. Y hay que tener mucho cuidado, porque es que es verdad que lo que hemos practicado marcha nórdica hasta ahora, tú decías que es un deporte noble. No es que sea un deporte noble, pero sí es verdad que se ha practicado entre gentes, entre personas de una manera gentil, ¿no? Es decir, que yo cuando en las primeras competiciones pues no se veía el agobio, no se veía la disputa, la agresividad que se ve ahora mismo en la competición, ¿no? Entonces, ese es el aspecto del deporte que a mí no me gusta, pero es verdad que, bueno, que no todo el mundo es así. Ahora mismo en la competición andaluza, por ejemplo, es verdad que destacan 2 o 3 personas que han sacado esa fiera, ¿no? Y que crean mal rollo, pero el 80 o el 90 o el 90 y tantos % de los practicantes o de los participantes, de los competidores, son gente que tienen otro espíritu competitivo diferente, ¿no? Entonces es verdad que despierta esa fiera que a mí no me gusta. A mí me gusta competir, me gusta ganar, como se suele decir, hasta el parchís, pero yo no me molesto porque alguien me gane y yo no hago trampa para ganar a toda costa. Y es sorprendente, y a mí como organizador me ha sorprendido lo que se puede hacer por una medalla que cuesta 50 céntimos. ¿Eh? Pues es que yo me tengo que llevar una medalla, yo tengo que tener... Yo primero. Bueno, No, al final tenemos que hacer todos los trofeos. Pero bueno, luego en sí que esté reglamentado y que se aprenda realmente a eso, a entrenar es importante, ¿no? Porque mejoramos también la motivación de los propios participantes, ¿no? Cuando se tiene un grupo permanente y tú tienes que constantemente ir creando una motivación, tú tienes que elaborar una programación deportiva, una programación de tus entrenamientos, ¿no? Y también a eso se aprende. Y yo creo que es verdad, nosotros todavía en Andalucía no hemos hecho cursos de entrenadores. ¿Por qué? Porque le estamos reclamando a la federación desde hace mucho tiempo que tiene que haber una teoría del entrenamiento, efectivamente, lo que tú has dicho. Es que hemos empezado la casa por el tejado. Vamos a sentar las bases, vamos a trabajar en una metodología, vamos a trabajar en un método, en un material que no dependa de la persona que vaya a dar la ponencia o vaya a dar el curso en ese momento, porque al final, cuando esa persona ya no esté, ¿qué es lo que queda de ese trabajo en cada federación, ¿no?
Entonces, es verdad que en ese sentido hemos movido muy rápido, no se ha querido parar y por parte de la Federación Española se ha corrido desde mi punto de vista mucho en este sentido, sin haber trabajado de base en todos los territorios, pues efectivamente en un método, en un manual, ¿no? Que sirva de referencia a todos los que vayan a ser entrenadores en el futuro. Pero bueno, son cosas que habrá que ir mejorando porque en realidad es que es un deporte muy nuevo, ¿no? Toda la base científica que tienen otros deportes, pues nosotros no la tenemos. Sí, lo que yo creo que aquí hay como muchas veces, todos pensamos lo mismo, queremos lo mismo, ¿no? Es como cuando hablé de Dios, ¿no? Y de los diferentes puntos de vista. Pero nuestro problema son las palabras. Por ejemplo, deporte. ¿Qué es deporte y qué es actividad física? ¿Qué es ejercicio físico? ¿Qué es deporte de competición? Incluso, ¿qué es deporte de espectáculo? Ahora, la Bundesliga en Alemania ha empezado hace 3, 4 semanas ya a jugarse en toda esta situación. Imaginaos, ¿eso es un deporte? No, ha empezado porque es un espectáculo que da a trabajar un sector de no sé cuántos millones de euros. Y nosotros confundimos esto con deporte. Decimos, eso es deporte. Y luego alguien que va a su clase de agua fitness o hace una sección de gimnasia de la columna vertebral, dice, yo voy al deporte, yo voy a hacer deporte. También tiene razón. Entonces, hablamos en una manera genérica de deporte, pero claro, no es lo mismo deporte y deporte, porque si fundamos la ANE en el 2006, no podemos adquirirnos al Consejo Superior de Deporte, porque el Nordic Walking no es deporte. Entonces, claro, y si yo tengo un problema con este nombre, que mi actividad no se puede llamar deporte, entonces busco cómo para que se llame deporte, ¿no? Y ahí hay una confusión muy grande entre deporte, competición y lo que es la actividad física. Y en España, la verdad, y en Alemania está muy arreglado, ¿no? Es Bewegung, ¿no? Es actividad. Bewegung, soy un experto de la actividad física, no soy un experto de deporte, por ser uno también de deporte. Pero eso se mezcla. Si estoy trabajando en el deporte, tengo que ser un buen entrenador y saber el entrenamiento. Si estoy en la actividad física y quiero entrenar, lo tengo que saber igual. Y si estoy en la rehabilitación, incluso estoy en áreas de la fisioterapia, entonces cuidado porque ellos lo saben hacer muy bien y tengo que estar preparado. Entonces, la cuestión es como siempre, como antes también, como Edu, si yo no tengo las bases de educación, de desarrollo motriz, aspectos pedagógicos, psicológicos, entonces no me puedo meter en un terreno donde no me llaman. Y esto es mi propuesta, y esto es muchas veces la mejor, me junto con alguien que es experto, porque yo soy quizás solamente un muy buen experto de Nordic Walking, porque lo vivo, y puedo muy bien transmitirlo, pero no soy entrenador, ni médico, ni educador de los niños, por lo cual me busco uno, hago un equipo con él y lo hacemos los dos, ¿vale? Y eso quizás es a veces una buena opción y aprendo a través de mí mismo. Eso es otra cosa. Había muchos expertos de Nordic Walking también en Alemania que digo, ¿y qué hacen después de terminar su curso, su clase? Pues se iban a correr, se iban a ir con su bicicleta, se iban a jugar al tenis. Pero digo, ¿pero vosotros hacéis Nordic Walking? A Nordic Walking, eso es para enseñar. O sea, es decir, esta gente no hacía Nordic Walking. Yo mismo en algún momento no hago Nordic Walking, corro. Soy un adicto al correr. Esto es una adicción. O sea, tengo un problema. Y sé que Nordic Walking es mucho mejor. Entonces, tengo que vivir esta experiencia. Yo mismo tengo que entrenarme con el Nordic Walking. Y la competición me ha llevado, la competición del Nordic Walking, a entrenarme con el Nordic Walking y he visto, pues es muy interesante. Por lo cual, creo que ahí hay un camino muy bonito y todo suma. O sea, desde luego, todo suma. ¿Eh? ¿Alguna pregunta más?
Mira, perdona, vamos, espero que sino que otras personas quieran intervenir, pero una concepción simplemente. Por lo menos aquí en España, yo no sé si es general, la RAE define como deporte, define al deporte como una actividad física hecha de una manera arreglada, ¿sabes? Que necesita de una práctica, de un entrenamiento y sujeto a unas normas. Esa es la definición, es decir, que cualquier actividad física no es deporte si no está reglamentada de alguna manera. Y quizás el salto que se haya dado ahora es simplemente eso, que ya existe, bueno, pues esa reglamentación con unas normas y una competición, pero luego por lo de eso no quita que se realice como actividad física de múltiples maneras, incluso como fisioterapia, ¿no? ¿Alguien Bien. más quiere? Inés de Lucci quería preguntar también. Hola, Bern. Yo tenía 2 consultas para hacerte. Una, ¿cuál consideras tú que es el mejor terreno o el terreno ideal para iniciarse con los principiantes? Arena, césped, tartán, la calle, la vereda, bueno, tal. Y lo otro, si tú notas diferencias o te parece importante el fijar el horario de entrenamiento del adulto mayor en alguna hora del día, si es mejor de mañana, si es mejor a mediodía, si es mejor de tarde. Sí, simplemente si tengo la posibilidad, y lo tengo porque he llevado aquí muchos años el polideportivo de Alfaz, la gestión, entonces tengo ahí un campo de fútbol natural y artificial, ambas cosas. Entonces el que prefiero es el natural, bien cortado, a su medida, y cuando nosotros hacemos las clases, digo al jardinero que vamos a venir a oxigenar, o sea, a quitarle trabajo, y nos movemos en todo y no solamente en una parte. Entonces es magnífico, está completamente plano, o sea, un campo de fútbol de césped natural. La verdad no lo vas a, creo que es un privilegio tener esto y pocas veces ocurre, pero algo parecido. Si es artificial también está bien. Si es de un terreno así, no demasiado duro, de un bosque, también. O sea, todo que sea firme, pero que permite bien agarrar el bastón. ¿Ah? Y la hora, por lógica, creo que en todas las dinámicas que tenemos, o sea, mi clase ahora era siempre a las 7 de la noche, ahora lo hemos cambiado a las 8 porque, por las razones de los reglamentos, y ahora han dicho, joven, es la mejor hora, las 8 de la noche, ¿no? Aquí. Entonces queda luz hasta las 10 y es súper bien. Por las mañanas tengo las clases, todas las primeras horas de 9 a 10 y de 10 a 11. Entonces esos 2 horarios son para mí lo más bien también por la gente que pueden acceder y los mejores horarios. Muchas gracias. Bien, Diego, ¿querías preguntar algo? ¿O no? No, yo no era que quería, bueno, buenas tardes. No era que quería preguntar, solamente a medida que Bert iba hablando, yo iba como aseverando ciertas cosas. Él habla mucho del entrenamiento. Y ¿qué pasa? Sé que en España el tema del entrenamiento lo toman todo a nivel de competición. Y acá en Uruguay está recién empezando la marcha nórdica. Entonces, cuando hablan de entrenamiento y lo llevan a la competición, para nosotros quedamos como medios colgados. Yo planteo de que para mí tenemos que entrenar pensando en apuntar hacia la mejora de la calidad de nuestros alumnos o clientes, buscando diferentes herramientas y motivándolos. Eso es a lo que yo planteo. Y entrenar con el fin de que mi alumno tenga mejor condición física, que sus cualidades físicas sean mejores. No desde el punto de vista de competición, porque no tenemos. Y después lo otro que sí, que para mí, para hablar de entrenamiento, tenemos que primero haber pasado por lo menos por un centro que nos haya enseñado las bases. Porque no es porque yo aprenda la técnica del Nordic Walking, hoy mañana yo enseño a dar Nordic Walking o marcha nórdica. Podré enseñar la técnica, pero se me limita mucho a la técnica, y es lo que dijo Bert. Me parece que la marcha nórdica va más allá de
de solamente caminar con bastones, ¿no, verdad? No sé si... Sí. Desde luego, a lo que quería concentrarme era un entrenamiento para personas de una edad avanzada, digamos de 50 para arriba, con lesiones de enfermedades crónicas y en un planteamiento de prevención salud. ¿Ah? Y estos parámetros que he nombrado valen exactamente para esto. Incluso lo que antes se tiene que haber hecho sería un test de esfuerzo con un médico que da exactamente las pautas, como por ejemplo la frecuencia cardíaca máxima alta, algunas lesiones sean articulaciones, incluso si tiene diabetes, no tiene, o sea, todo este chequeo tiene que venir antes y durante el siguiente periódico para entonces comprobar. Nosotros en ese sentido somos los ejecutores de algo que nos indica pues un experto de salud que es el médico al final. Y esto se forma equipo. Cuando, por ejemplo, ahora vemos la realidad en Alemania, donde está el Nordic Walking, está en este torno, en este ámbito. No existe como deporte, no existe competición, existe Nordic Walking en este ámbito. Y por eso sí, como actividad. Exactamente. Y por eso creo, ahora para un país que está recientemente empezando, y esto no es que ahora en España lo veo, ay, qué pena que... No, creo que lo he dicho, España es diferente, y aquí había una posibilidad que se ha aprovechado, y es fenomenal, y es único. Conozco la situación de la competición en Alemania, que está adquirido en la Federación de Atletismo y en la Federación de Nieve. Nada, o sea, no se ha producido nada. Y Italia en Francia, pues también es bastante relativa. Es decir, donde el Nordic Walking se va a quedar para siempre, sí, es en la salud. Esto es la actividad, ahora ya yo lo planteo como una actividad del futuro para las próximas generaciones. Punto. ¿Ah? Así lo tomo yo. Sí, adelante, adelante. Si queréis experimentar lo de la competición, pues no digo que no. Si tenéis tiempo de sobra, o sea, es decir, pero yo me tengo que centrar en algo. Es que no puedo ir a todo. Mi vida, lamentablemente, pues no es tan largo, ¿no? Entonces, yo creo que, y ahora mismo, viendo lo que hay, eso es lo que reclamamos y decimos, estamos en una situación donde nos gritan, donde nos dicen, ven, ayúdanos, y tenemos el mejor herramienta. ¿Y quién nos grita? ¿Quién nos llama? Los médicos, los centros de salud, porque ellos buscan una actividad barata y efectivo, multicomponente, Nordic Walking, punto. Y si no cojo los bastones, no pasa nada, pero todas las características sigo haciendo, o sea, ni siquiera necesito bastones. Por lo cual, esto es mi primera charla haber hablado, ¿no? Hasta estuve leyendo hace muy poquito que estaban haciéndolo gente con silla de ruedas. Y sí, por el problema que genera el andar en la silla de ruedas en el manguito rotador, por el tipo de función que está cumpliendo el hombro en ese momento. Y fíjate, ahí no hay con la marcha nórdica en la silla. Sí, aquí fíjate, vivo en Alfaselpi, donde hay noruegos, y precisamente ahí no hay técnica. Tengo aquí unos que tienen los bastones muy altos y hacen el impulso desde muy arriba, y hay otros que lo tienen muy bajos. Y seguramente ninguno le ha enseñado. Simplemente su propia característica, según donde tengan la lesión y la parálisis, pues le ha visto, mira, cojo los bastones así, así, así. Lo que hacen es barbaridades de kilómetros utilizando los bastones, ¿no? Entonces, pues a veces lo tenemos tan claro y tan cerca y sí. ¿Más preguntas? Yo quería realizar una consulta. Volviendo a la cuestión del entrenamiento, no el entrenamiento competitivo, ya que acá en Argentina no lo tenemos, pero sí un entrenamiento desde el aspecto de la salud, para un alumno que hace marcha nórdica con ganas de entrenarse en su bienestar y en su condición física.
qué grupos musculares, en cuáles grupos musculares deberíamos concentrarnos, qué grupos musculares deberíamos fortalecer para compensar, porque decimos que la marcha nórdica trabaja el 90% de los músculos. Bueno, ¿trabajamos aparte un fortalecimiento muscular de algún grupo específico o no? Esto está, y es genial, estamos en una situación genial, tenemos toda la información ya escrito, y el que lo ha escrito en los últimos años es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Vienen todas las recomendaciones exactamente cómo, qué, cuánto. El único, no esperáis que pongan Nordic Walking, ¿eh? Lo que ponen es una actividad física con esta duración, con esta implicación, con este volumen, con esta intensidad. Y, curioso, no conocen el Nordic Walking porque si no lo pondrían, porque claro, combinan ejercicios que uno proporciona un poco más el tren inferior, otro el tren superior, pero buscan ejercicios que sean multicomponentes. Y ahí, por lo tanto, es el Nordic Walking. Entonces, y la intensidad y la duración, ¿cuánto tiene que ser según esta persona? Pues es obviamente lógico, lo que recomienda. Hay esa recomendación todos los días 30 minutos, o había esa recomendación 3 veces a la semana 1 hora. Pues volvemos, ¿en qué medida? En una manera saludable, o sea, intensidad sería, también lo tenemos las áreas de 60-70% de la frecuencia cardíaca, es que todo esto ya existe, por lo cual os he dicho, ¿para qué tenemos que inventar el Nordic Walking? Solamente lo tenemos que inventar porque coger los bastones y ser más completo. Entonces, recomendaciones, y no sé por qué, parece que la charla ha ido un poco al entrenamiento de competición. No lo quería decir, simplemente quería decir, esto es adaptable igual a cualquier nivel, es decir, incluso a la rehabilitación. Primero, diagnóstico, ¿qué tiene el sujeto? ¿Está bien entrenado, mal entrenado? Porque si tengo un joven, por ejemplo, entonces lo tengo que entrenar como si fuera participando en una competición. Y ganaría la competición si él quiere ganar la competición, porque probablemente, mira, el sujeto puede ser de 20 años, alguien que viene del alto rendimiento. Tenía aquí un chaval que necesitaba ser campeón de España junior, porque era un ciclista y le daban la beca, los puntos, si se proclama campeón de esto. Entonces venía a mí y dice, necesito ser campeón de España en mi categoría, en cadetes. Fue en Mallorca cuando él participó. Y viene del alto rendimiento del ciclismo. Entonces, claro, ¿cómo le entreno a él? Pues primero la técnica. O sea, todos primero tenéis que enseñar la técnica, pero adaptando a lo que es el sujeto. Ahí empezamos otra vez. Si es una persona mayor, si es una persona con problemas, no le voy ahora, y gira, y un poco más amplitud. Venga, vamos, es que qué mal lo haces, un poco más. No, le voy a adaptar. Y cuando ya está adaptado en la técnica, pues entonces digo, a ver si ahora consigues venir todos los meses, ahora aproximadamente 3 veces a la semana, 1 hora. Los lunes, los miércoles y los sábados. ¿Y qué adaptación hay al principio? Una muy rápido. Pero eso es la adaptación rápida que sucede porque no ha hecho nada hasta entonces. Y luego, poco a poco, meto los ejercicios de tonificación un poco más, quizás del equilibrio y todo. Y esto planificando. Igual como si tengo mi currículum como profesor de educación física, entonces no hago, el 22 de septiembre tengo una clase, a ver qué se me ocurre en esta clase. No, o sea, tengo realmente ya un plan. ¿Ah? Lo que pasa, claro, si no tienes alumnos, todo esto tienes que, como Diego ha dicho, construir sobre la nada, pero con todo lo que ya se ha hecho en todas las otras disciplinas, desde el boom del aeróbic, desde el boom de jogging, desde el boom del boom del boom del boom. ¿Y qué ha pasado con todos los booms? Algunos booms han producido más lesiones como ninguna. El aeróbic, Jane Fonda, ¿sabéis las estadísticas de los lesionados? Era un problema de ¿qué? De motivación y de sobrecargas. Claro, se pone una tía ahí y todos lo hacen lo mismo, 1 hora,
Y nos hemos dado cuenta ahora en estos entrenamientos que hicimos en casa. Joder, corriendo en el sitio un rato es otra carga si lo hago en el andar, ¿no? Bueno, ahí ya empezamos. Espero más o menos haberte contestado. Bueno, genial. ¿Alguna pregunta más? Bueno, nadie, ¿no? A las 3, a las 2, a la 1. Bueno, yo quería agregar un detalle. Por supuesto que es súper importante respetar los principios del entrenamiento. Está mi hijo de fondo, lo tengo ahí hablando, no sé si lo escuchan también. Me está aportando algo. Les quería decir, es súper importante respetar esos principios básicos del entrenamiento y por supuesto lo individual, lo que cada persona necesita. Y a propósito de la pregunta de Inés, el terreno, cuando yo hablo de la experiencia, porque en Mar del Plata, en la ciudad donde vivo y donde desarrollo esta actividad, tenemos playas con una arena que es diferente a la arena que tienen ahí en Valencia, en Alicante. Es una arena con mucha diferencia de mareas entre alturas, tenemos mucha diferencia entre mareas bajas y altas, entonces cuando la marea sube deja una arena bien planita, dura como para caminar, pero a la vez hace que el bastón se clave bien, ¿sí? Y eso da muchas posibilidades. No sé cómo será por ahí, Inés, pero es diferente a la arena que yo veo que está en el Alicante, por ejemplo. Digo Alicante porque sé que Per vive cerca de ahí, y bueno, el terreno también es muy favorable para esta práctica. Sí. Bien, a ver qué me dice, perdón, voy con Inés, que está haciendo un... Bien. No, me está diciendo Inés que algunas playas de Uruguay también son así. Bueno, nada. Muchas gracias a todos los que participaron de esta ponencia. Seguimos sumando ponencias de calidad. Te agradezco un montón tu participación, Ben. Muchas gracias a todos por interesarse. Bueno, seguimos con más. Esta tarde... Una cosa, hago publicidad, aunque todos los ponentes son magníficos que van a venir, pero ahí tenéis en el centro ahora Francisco. Creo que Francisco va a hacer una ponencia, ¿no? Paco. Sí, el día jueves lo vamos a abrir, es por Zoom, pero lo vamos a abrir a todo público porque, bueno... Esto es algo muy especial, porque si tenéis la gran oportunidad de enganchar y convencer un médico, además un médico de varias especialidades, además un médico simpático, además un médico que es un crack, entonces tenéis el mejor valor que podéis unir a vosotros. ¿Por qué? Es así, ¿no? Ahora los médicos nos dan un valor. Si un médico dice, haz Nordic Walking, tu alumno viene. Y ahí se dice, en una charla de aquí de sanidad, los médicos hacen que van a venir, pero vosotros, o sea, nosotros los instructores, hacemos que se van a quedar. ¿Ah? Y eso es algo que se me ha quedado. Pero Paco es las dos cosas. Es médico, lo recomienda, y cuando han hecho con él, porque es instructor y es alpha coach y es, él se llama dinamizador, o sea, se quedan además con él, porque lo hace tan bien, ¿no? Entonces ahí tenemos, para mí, la propuesta del Nordic Walking ideal. Además, o sea, desde el centro de salud viene, él lo recomienda, y su mujer también es médico, y o sea, esto es para mí, digamos, el óptimo, ¿vale? Así que, ¿cuándo es, Francisco? Bueno, se pone en el programa. Francisco Siguera. Muchas gracias, Ver, pero no sé si me está ayudando o me está generando unas expectativas que como de fraude. No, te voy a poner nervioso. Venga, adiós. Chao. Bueno, muchísimas gracias a todos. Seguimos conectados. Hasta luego. Hasta luego.